Voy poniendo voz. em, Rosa Menas, médico general, me interesa el coaching de salud para integrarlo en mi consulta. Pues gracias, fenomenal. Hoy vamos a hablar de un tema en este taller que se titula El vínculo de la relación, el vínculo en las relaciones de ayuda, sobre todo en el aspecto del coaching en salud y relacionado con la importancia que tiene el que seamos conscientes de que generar un vínculo desde el punto de vista que vamos a plantear ahora y por la experiencia también tanto clínica como terapéutica, como de relaciones, otro tipo de relaciones de ayuda, de si tiene o no importancia, no sé si estarás de acuerdo, pero bueno, el caso es que a veces no hace falta ni hablar para saber qué está transmitiendo la persona, ¿no? Y muchas veces damos por hecho que entendemos al otro cuando, em, o que la otra persona nos está entendiendo cuando hay una distorsión en la comunicación, como en este caso, ¿no? Y, y bueno, y si no llegamos a la persona, pues nos alejamos de ella, eso es lo que sucede. Vamos a hablar hoy del vínculo, el vínculo en las relaciones de ayuda en salud, que la RAE lo define como una atadura o unión de una persona o cosa con otra. Y además, si viene un componente ya afectivo a esa unión o atadura, pues ya es necesario que tengamos como una figura de apego, como una figura de autoridad o de confianza. Y esto es lo que Bowlby, en psicólogo, llamaba la teoría del apego seguro. El apego seguro tiene la característica de que confiamos en que la persona sea capaz, le damos seguridad, tenemos una mirada hacia esa persona capacitante, que es lo mismo que también hacemos en las relaciones de coaching, en las que no hay una relación asimétrica, sino que hay una simetría en esa asociación y por eso ese vínculo suele funcionar mejor, bajo mi punto de vista, es el paradigma de cómo hacer un vínculo que funcione en salud, porque además de acoger al otro como poseedor de un reto de salud, le acogemos como un ser capaz, es decir, como que va a tener los recursos o si no le voy a ayudar yo a desarrollarlos, porque lo otro es generar vínculos mm, desde el miedo, desde el autoritarismo, desde la dependencia o desde el victimismo. Y sobre todo en contextos de salud, si ayudamos demasiado a una persona, nos hacemos daño a nosotros porque nos estresamos muchas veces y también al otro porque le hacemos dependiente. Entonces, igual que tenemos necesidades biológicas como comer o el sueño, la necesidad tan básica de vincular a otra persona, como digo, ya veis que está vinculada a la supervivencia también. O sea, lo hacemos también, esos vínculos los necesitamos para sobrevivir. Y son vínculos que al final son adaptativos, vamos a decir, pero a veces los deformamos tanto en las relaciones personales como también profesionales. Y por eso hoy creo que es tan importante traer a esta sesión este tema, en el que también está de acuerdo Carl Rogers, que es el fundador de la psicología humanista, y que decía que no solo es eficaz centrarse en el método de intervención, sino incluir también a la propia persona, es decir, poner a la persona en el centro. Y estos son uno de los condimentos que vamos a ver hoy en los que se basa un vínculo saludable, un vínculo no dependiente. No sé si vosotros o las que estáis aquí tenéis alguna experiencia en la que podáis recordar a alguien con la que tuvisteis una experiencia de ayuda o de escucha y os sentisteis verdaderamente ayudados o acogidos. Y os pregunto, si queréis poner en el chat o si lo decís de viva voz, ¿qué hizo la otra persona que os asegurase o que os transmitiese esa confianza, esa
ese bienestar en esa relación de ayuda, bien clínica o bien en una consulta o bien en una experiencia personal con otra persona que os quería ayudar. ¿Os viene alguna palabra, queréis comentar a cómo os sentisteis o qué hizo la otra persona, como digo, para que os sintieseis bien? Bueno, pues en mi caso estoy acordándome de una experiencia reciente que tuve al acompañar a mi madre a consulta de traumatólogo, porque se había roto el radio. Y bueno, luego fue para revisión, y claro, ya es una mujer de más de 80 años. Y pues cuando salimos, cuando entramos, mejor dicho, el facultativo pues no la miró apenas y le recetó como una lista de dos tratamientos, como quien tacha una lista, ¿no? Y, bueno, pues mi madre necesitaba algún asesoramiento para prevenir que le volviera a pasar alguna fractura de ese tipo, ¿no? Y salió de esa consulta en la que sí que yo le hice algunas preguntas al médico y, y bueno, pues ella también preguntó algo, pero salió como desmotivada, con la sensación de que no había sido escuchada, que no había sido mirada, con la sensación de que le daba miedo ponerse el tratamiento. De hecho, luego no se lo puso ni volvió a esa consulta. Entonces, no es un detalle bonito generar vínculo con la persona que necesita ayuda, sino que realmente es algo que nos abre a la confianza, incluso que nos puede construir confianza en nosotros mismos para, sobre todo en temas de salud y bienestar, poder mejorar. No sé si han puesto algo. Hay comentario nuevo de tener pacientes que no se sienten escuchados por otro médico. Un caso específico de una apendicitis que le habían dicho que era infección urinaria, y eso no generó confianza en esa paciente. Es, de hecho, una palabra, esa confianza, también algo muy importante, ¿verdad? Totalmente, es que al final el hecho de que te den una información no significa que generen vínculo. Si encima la información no es totalmente acertada o si le deja a la persona como inquieta, pues más aún. Entonces, esa experiencia primera nos marca mucho y como digo, nos hacemos pequeñitos ante esa comunicación. Y, y muchas veces tampoco es cuestión solo del experto, sino que nosotros estamos entrenados como para coartarnos, como no, o no nos dan ese permiso, o qué creéis, que no nos dan ese permiso, que nosotros, o es cuestión nuestra, ¿no? De los usuarios, si alguna vez has sido usuarios de servicios de salud. Pues hay diferentes enfoques seguramente que se está viniendo a tu mente, diferentes respuestas, ¿no? La cuestión es Sí. que el ser humano, para sentirse seguro, hay tres necesidades básicas a la hora de sentirse ayudado. Uno es que se sienta autónomo con respecto a la realización de una tarea o no. Pues cuando te dicen que vas a tener que cambiar unos hábitos o tomarte unos determinados suplementos o hacerte unas medidas de valores en tu casa con respecto a una patología o con respecto a un reto que tienes de salud, que tienes que realizarte determinadas dietas o determinadas mediciones en casa, que tú veas que eres autónomo con respecto a esa tarea, que lo puedes hacer. La la otra característica es que te veas competente. La percepción de que yo voy a ser capaz también de hacer esos cambios de hábitos, por ejemplo, en mi día a día, porque otras personas también lo han conseguido y yo también lo voy a poder conseguir. Pero con respecto al vínculo, otra de las necesidades básicas que motivan a cambiar al ser humano, a cuidarse, a conseguir retos, es la relación. Es decir, el ser cuidado, el estar conectado a otra persona en la cual confíe. Y esa se llama la teoría de la autodeterminación, que está demostrado psicológicamente que son las tres componentes que necesita una persona para cambiar. No tanto que le llevas de la mano o de recibir instrucciones, sino que pueda sentirse confiado para hacer lo que necesita hacer.
Y ese vínculo que nosotros podemos generar en las relaciones de ayuda es lo que va a generar un apego seguro y proporcionar autonomía a las personas que nosotros acompañamos y queremos empoderar. Además, no es una moda, esto está demostrado que en diferentes tipos de relaciones, como digo, tanto terapéuticas como en coaching, como psicológicas o de ayuda, la calidad de la alianza terapéutica o ese vínculo es uno de los predictores de que la persona y sus resultados van a ser positivos en salud, porque seguramente se va a comprometer más, va a confiar más, va a escuchar más, le van a llegar más las indicaciones que si solamente vamos al grano. Y construir este vínculo no es algo que se haga espontáneamente. Necesita entrenamiento, necesita algunas pautas, algunas cuestiones que vamos a ver hoy aquí. Os voy a proponer ver este vídeo de la película del indomable Will Hunting, no sé si la habéis visto, en la que Will, que es este paciente, que es un matemático al cual han intentado ayudar muchas personas por su comportamiento, por sus heridas de infancia y no han conseguido, bueno, conectar, vamos a decir, va con otro terapeuta ahora que lo que quiero es que os pongáis en el rol de observadores, como si también fuerais esa escucha que va a tener esa persona que es este Will, este paciente Will, y que observéis tanto el lenguaje del terapeuta, que en este caso es el actor famoso, ¿no? En este caso se llama Shin, qué hace, cuál es su tono de voz, qué, qué preguntas le hace, cómo se acerca a él. Y luego comentamos o podemos comentar qué es lo que habéis observado. Mm, ¿De acuerdo? Pues voy a poner ahora el vídeo y lo comparto con vosotros. ¿De qué parte de Southie eres? Me gusta este sitio. ¿Me Oh, escucha? gracias. Sí, ¿Ha comprado estos libros al por menor o solicitó un kit para psiquiatras que incluyera esos volúmenes? ¿Te gusta leer? Sí, ¿Has leído alguno de esos? no lo sé. ¿Y de estos de aquí? Probablemente no. ¿Y los del estante de arriba? Sí, eso sí. Bien hecho. ¿Qué opinas de ellos? No he venido para hacer un jodido comentario de texto. Léalos usted. Lo hice, los leí todos. Debió tirarse mucho tiempo. Sí, en efecto. Los Estados Unidos de América. Historia completa. Volumen 1. Jesús. Si quiere leer un libro de historia cojonudo, lea Historia del Pueblo de los Estados Unidos, de Howard Zinn. Seguro que se cae de culo. ¿Es mejor que el de Chomsky fabricando acuerdos? ¿Es un buen libro? Los comecocos me dan mal rollo. Se gastan la pasta en estos putos libros y la mayoría de ellos solo plantean ideas equivocadas. ¿Y qué putos libros son los adecuados? Los que te ponen los pelos de punta. Ya. Pues a mí no me queda mucho. Ese cigarrillo te sentaría mejor si te lo metieras por el culo. Sí, eso me dice mi profesor de yoga. Haces ejercicio, ¿eh? ¿Levanta pesas? Sí. ¿Unas Nautilus? No, unas corrientes. ¿En serio? Sí. ¿Pesas corrientes? Sí, son las mejores. ¿Sí? Lo que oyes. ¿Cuánto levanta? 130. ¿Y tú? ¿Lo pintó usted? Sí. ¿Tú pintas? Mm, mm. ¿Esculpes? No. ¿Te gusta el arte? ¿La música? Esto es una mierda. Oh, dame una opinión sincera. La mezcla de linealidad e impresionismo hace que sea una composición muy confusa. Una copia barata de Winslow Homer, pero usted ha puesto a un blanco a los remos. Vaya, qué raro. Así que Monet no era bueno. Aunque no es eso lo que me llama la atención. ¿Qué te llama la atención? El colorido. Pues eso tiene gracia. Está pintado por numeración. ¿Venían indicados? Pues los colores son fascinantes. ¿De verdad? ¿Eso Por qué es? supuesto. Está usted a un paso de cortarse la puta oreja como Van Gogh. ¿En serio? Oh, sí. Oh. ¿Crees que debería irme al sur de Francia y hacer que me llamen Vincent? Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Y os pregunto, ¿alguna, algún comentario que podáis hacer sobre qué actitudes de que habéis visto el terapeuta favorecen el vínculo en este caso? ¿Qué creéis que ha hecho que sí que favorece? Es la primera vez que esta persona iba a terapia, o sea que algo os ha llamado la atención que podéis verbalizar o poner en el chat. Ujú. Dice, fue empático, Sí, estuvo disponible, ¿no? Quizá eh, mostró interés, ¿no? Por su historia personal. ¿Qué más? ¿Qué más visteis que podía favorecer ese vínculo? dice, también no fue combativo. Ujú, Yo también añadiría, mantuvo la escucha, mm. preguntaba, ¿no? Para escuchar. Mantuvo la escucha, el interés por he dicho, por la historia personal, fluyó, dejó Fluyó, fluir. efectivamente. Ujú. Mm. Tenía una voz suave, ¿no? Hemos dicho que el tono de voz, la manera en que respondía a Will, ¿no? A este paciente. El irse acercando también, ¿no? Esa parte corporal de levantarse, moverse, ¿verdad? La corporalidad. Am, la curiosidad genuina, ¿no? Por su vida. Y también se integró al espacio, efectivamente, la geografía, ¿no? Tener ese cuidado por la geografía del espacio. Sí, efectivamente, estoy leyendo un poquito lo que me sale aquí, no para defenderse, sino para acompañarle, porque podía haber entrado en la defensiva, ¿verdad? Mm, También hemos visto que ese paciente realmente estaba provocándole, ¿verdad? Y él no entró a provocaciones. Em, y también seguramente habéis observado elementos que generan incomodidad o que dificultan ese vínculo. ¿Cuáles creéis que han sido? Así de inicio entráis en una consulta de terapéutica, en este caso, con un experto, y ¿qué es lo que veis? Qué bien que os ponéis la cámara. ujú. Gracias. Falta el micro, si vas a comentar algo. Voy a poner mi cámara, venga, fenomenal, Agustina. Ah, Eso es mucho más claro. enriquecedor. Ah, que está en el consultorio, vale. Ah, Como tú veas. Quiero decir, en la otra pregunta, Agustina y no sé cuál es tu nombre, ¿Alistar? ¿Es tu nombre? Alice. Alistair, ¿no? No sé cómo se dice bien, pero Alistair, ¿no? Supongo. Pues quizá cuando estamos en esas relaciones más formales, es la última. ujú, Cuando estamos en esas relaciones con más formalismos, pues existe un exceso de que yo estoy en el rol de experto y tú estás en el rol de paciente, ¿no? Y quizá esa distancia, pues ese paciente va como ya con un rol un poco comprendido o de víctima o, bueno, pues con esa actitud que va más provocativa. No sé si habéis observado algo más, pero yo he observado una falta de sintonía con el humor, ¿no? También que traía el paciente, que puede ser un poco más agresivo o mucho más, un poco más ofensivo, ¿no? Pero no engancha con ese estilo provocador de ese joven. Y eso genera un poco de resistencia. Que no hace falta entrar en su humor, que a lo mejor es un poco soez, pero validarle, ah, pues bueno, pues estás, veo que estás en una actitud desenfadada, ¿no? Quitándole hierro a esto. Eh, y bueno, pues no sé si habéis observado algo más que pueden dificultar el vínculo, pero también que nosotros estemos en nuestro centro, que reflejemos lo que estamos viendo, ayuda a generar ese respeto y esa confianza por parte de la persona.
em, este paciente muestra actitudes de rechazo, ¿verdad? Y tampoco las nombra ni las valida. Eso hace que se acumule la tensión también, porque si él contesta con una ironía y el terapeuta le suelta otra, es como una guerra, ¿no? Que entran en esa guerra. Y eso tampoco va a ser muy incómodo. Yo no digo que esté ridiculizando al terapeuta, pero que si el terapeuta hace como si no pasa nada, es como que se está dejando también, ¿no? Ridiculizar. Creo que más adelante, pues sí que fue el único terapeuta que dio con esta clave para un poco conectar con este paciente que era muy difícil también. Ha sido un poco la excusa de poner esta película, ¿no? Que no sé si la conocéis, pero es muy, muy buena, la recomiendo. Pues gracias por vuestros comentarios, pero esto nos pone en esa tesitura em, de poder hablar del vínculo, ¿no? Y de la importancia que tiene el vincularlos con los demás para obtener mejores resultados, como estamos diciendo, resultados más positivos. Em, Tampoco me refiero a que el terapeuta o se ponga en un plano, como digo, de superioridad, sino de que se adapte, ¿no? Que se adapte a la persona, que eso es otra habilidad que tiene delante. Y más pruebas o datos científicos de que la empatía del médico o el médico que es empático o entrena esa habilidad de generar vínculo tiene mejores resultados de salud. O sea que los marcadores de tensión, de glucemias, todas esas mediciones son mejores, se ha demostrado en estudios controlados, eh, cuando el profesional, en el contexto, estamos hablando médico, pero en otros contextos también de coaching de salud, entrena ese vínculo, intenta conectar con la persona. Y hay varias formas de ayudar, ¿no? Tenemos diferentes actitudes, dimensiones en la ayuda que a veces no reparamos en ellas, pero que tienen que ver más tienen que ver, como dice José Carlos Bermejo, con el saber hacer y con el saber ser. ¿Tú cómo, en cuál de esas tres dimensiones te ves como más propenso, ¿no? Más desde la parte cognitiva, más hacia el saber de voy a solucionar este caso, ¿no? Que me ha entrado, más a resolver, decirle a la persona lo que tiene que hacer ya y ponerse a acción, o en el ser, que tiene que ver más con esa sabiduría del corazón, de los vínculos, de las motivaciones que te llevan a ayudar en ese campo, etcétera. ¿Tú te ves más en alguno de esos tres? Lo puedes poner en el chat también o decirlo, ¿no? Lo reflejo aquí también. Porque la ayuda es más completa cuando hay un equilibrio entre esas tres dimensiones, ¿no? Quizá no ayuda mejor el que más sabe, ¿verdad? No siempre el que más sabe, como digo, este médico que atendió a mi madre, seguramente sabía mucho, pero ella no volvió. Entonces, no siempre ayuda más el que más sabe, tampoco el que se pone a resolver todos los asuntos más burocráticos de las personas, ni tampoco el que tiene una emotividad muy poco razonada, sino que simplemente quiere estar con la persona afectivamente, pero no llega por las otras dos dimensiones. Es una ayuda equilibrada, lo que genera un vínculo seguro para la persona. Y esto es lo que promulga el coaching en la salud, la generación de un vínculo en el que estoy remarcando hoy la importancia de este primer bloque, de la primera sesión, ¿no? Si una persona llega para ser ayudada, hay una parte inicial que es muy importante, que tiene que ver con mm, el espacio que damos a la persona para que se autoexplore, por supuesto. Luego hay otra serie de sesiones en las que la persona va a empezar a comprenderse a sí misma y luego vamos a pasar a la acción, a poner un plan de acción. Pero esa primera sesión que me refiero en este caso tiene que ver con cómo nos percibe la persona. Yo lo llamo aquí acogida empática y es que esta acogida tiene que ver con cómo yo escucho, cómo sintetizo lo que me llega de la persona, cómo creo ese espacio, como hemos dicho, más seguro. Y todo esto lo vamos a... Y cómo reconozco también a esa persona. Em, en cuestiones más profundas vamos a ir ahora mismo para ver
cómo se hace, ¿no? O qué pautas os podemos dar en esta mini taller para que podáis empezar a entrenarlo y ver los resultados que os da. Porque los problemas que dificultan el vínculo, lo resume muy bien esta frase, ¿no? Que me gusta mucho, es que entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que tú quieres oír, lo que oyes y lo que quieres entender, hay 9 posibilidades de no entenderse. Bueno, pues esto es un buen resumen de los obstáculos que yo quería referirme. Muchas veces nuestra intención de comunicar o solo con hablar el mismo idioma no significa que nos vayamos a entender, ¿verdad? Porque el emisor ya va a seleccionar unas palabras específicas, el que está escuchando va a seleccionar lo que quiere también escuchar y pasa mucho en las dietas, en acompañamiento también al cambio de hábitos y luego la interpretación que de lo que escucha haga esa persona. Muchas veces también tenemos unas tendencias específicas en la escucha que evitan generar un buen vínculo. Y fijaos que no sé cuáles de estas os generan más confusión o creéis vosotros que estropea ese vínculo. Pero desde nuestra experiencia y desde lo que entrenamos en el coaching en salud, el hecho de entrar a solucionar, a querer entender todos los detalles que nos cuenta la persona y querer saber más de esos detalles. Quizá por exceso, muchas veces en terapia, pero por defecto, muchas veces también en otro tipo de consultas de experto. El compadecer a la persona, y se compadece de muchas formas. Se compadece minimizando lo que nos está contando, se compadece conectando con una historia mía y contándosela, se compadece también contando una historia parecida o resolviendo también o invadiendo demasiado, ¿no? Esa intimidad de la persona. Porque lo que queremos es que se abra, no forzarle a que se abra, porque eso es lo que va a generar el vínculo, ¿verdad? Entonces, estas tendencias nos alejan de ese vínculo. Nos acercan más a generar un vínculo sano y no dependiente, el transmitir cercanía a la persona, escuchar, pero no para entender yo todo y para resolver, sino para que la persona hable y se exprese, porque eso es lo que le preocupa. Realmente si yo identifico lo que le preocupa, voy a poder ayudarle en eso específico, pero si no le he dejado hablar, eh, esto no quiere decir que la persona empiece con su narrativa y se extienda. Eso no es una escucha buena tampoco, dejarle hablar todo el rato. Se genera vínculo dándole recursos. ¿Y cómo se le da recursos a la persona? Reconociéndole también las fortalezas que veremos luego con ejemplos, y transmitiéndole una energía de acogida y de no juicio. Una energía de acogida en el vínculo tiene que ver con, que muchas veces no se hace, con recordar que esa interacción entre tú y esa persona es confidencial, a no ser que la persona quiera comunicar algo a su familia o incorporarla en ese proceso de cambio, es confidencial. Y eso da muchísima libertad y confianza a la persona para abrirse y sobre todo no estar predispuesta a juzgar a esa persona, ponerle unas orejas de neutras, si no son de cariño, de compasión, porque que sean neutras. Entonces, eso es lo que se percibe cuando estamos hablando con alguien como un territorio seguro, en el que no están juzgándonos o invadiéndonos. No sé cómo lo vivís vosotros, si tenéis alguna pregunta según voy comentando, pues podéis comentar en el chat o hablar y formularla. Porque ya voy a pasar al parte de soluciones, ¿no? Que buscamos soluciones para generar el vínculo desde el coaching en salud, que para mí es una de las disciplinas que más ha ahondado en esta parte y que por eso los procesos que genera no suelen alargarse tanto en el tiempo y desde luego en las primeras sesiones nos la jugamos, como digo yo, para que haya esa conexión y para que la persona vuelva, ¿no? Y se sienta realmente acogida. Esa es la primera clave, ¿no? Que vamos a ver un poco por encima para que podáis tener una idea de cómo se trabaja. Es decir, acoger a la persona, aceptarla o validarla, traiga lo que traiga, validar sus emociones porque son suyas, cuidar el lenguaje verbal y no verbal y, como digo,
hacer una escucha empática. Empatizar con una persona no es simpatizar ni victimizar o apenarnos por lo que le sucede a esa persona que nos está contando. Es simplemente interesarnos por ella. Y eso está vinculado a ser curioso, a tener curiosidad por su vida. Eso es tener interés. Poquito más desarrollado tendría que ver con mantener la primera de las claves, que sería acoger. ¿Cómo acogemos para generar vínculo? Por supuesto, mirándole a la persona a los ojos. Parece que esto es muy de perogrullo, pero o que ya lo tenemos que saber por educación, pero no se suele hacer y sobre todo cuando vamos con prisa, cuando estamos un poco estresados. Entonces, el hecho de inclinarnos, de asentir, em, gestos, tono de voz, incluso el silencio, puede ser una primera clave en la que podamos entrenarnos para acoger a esa persona realmente. Por supuesto, preguntarle su nombre, llamar a una persona por su nombre, ya estamos generando una conexión, ¿verdad? Que no es lo mismo que yo diga médico o que diga el nombre de alguno de vosotros, ¿no? Al final, eso va a generar mucho más una llamada más potente hacia ti que si yo hablo de un médico o de una terapeuta o de una dietista o administrativa o quien esté escuchando esta webinar, ¿no? Entonces, esto da comodidad y da apertura. Tiene que ver con una figura, con una herramienta que llamamos rapport, que tiene que ver con mostrar interés por esa persona, ponernos a su nivel o sintonizar con la energía de esa persona. ¿Verdad que no hablas igual a un adulto que a un niño, ¿no? Te sueles agachar, ponerte a su nivel, cambiar un poco el tono de voz. Pues esa primera sintonía que se genera para generar vínculo, mm, adaptándonos al ritmo de esa persona y también llevándolos a nuestro ritmo, pero si una persona entra en nuestro despacho o en nuestra consulta hablando muy rápido, pues nosotros no vamos a hablar como con lentitud, ¿no? Nos tenemos que adaptar un poco a esa energía para luego ya también llevarla a nuestro terreno. Pero la conexión inicial es muy importante. Si un cliente, por ejemplo, dice, no sé si voy a poder cambiar o siento que no avanzo, porque he estado ya en muchos tipos de ayuda, pues validemos, esa es la segunda clave, validemos lo que nos está contando la persona. No enseguida entremos a confrontar o a discrepar o a decir lo que nos ha pasado antes. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ese cliente, si nos dice no sé si voy a poder cambiar, podemos decir, es normal sentir dudas, pero el hecho de que estés aquí ya muestra tu compromiso. O sea, que fluimos con lo que nos está diciendo, validamos lo que nos está diciendo la persona. O si nos manifiesta que sienta que no avanza, pues podemos decir, entiendo que pueda ser frustrante, cuéntame qué cosas te bloquean más. Esto ya sería un poquito más en otras sesiones mm, más adelante. ¿Qué más? Elementos del vínculo que creo que son clave para precisamente o robustecer ese vínculo o empezar a construirlo, ¿no? Que ya decimos cuando hay una relación de coaching o terapéutica, ya decimos, el vínculo está robusto, yo le puedo pedir esto a esa persona porque ya tengo un vínculo que está bien generado. Pues otro elemento que es muy clave es el lenguaje verbal. ¿Qué palabras utilizamos? Porque las palabras cambian la realidad. Tenemos una serie de pensamientos en el día que son de 6.000 a 60.000, me parece, en los estudios neurocientíficos que hay, y todos son repetidos muchas veces y todos son negativos. Las palabras que utilizamos, las palabras en sí cambian realidades, ¿no? Imagínate si te pregunto a ti cuántos síes habrán cambiado tus realidades, ¿no? Desde decir un sí a un proceso, a una persona para tener una relación con ella. em, y también, pues, los noes, ¿no? Que decimos, los límites que ponemos, han cambiado tu realidad. Y palabras en el contexto de salud, pues no cambia la realidad de una persona igual una palabra de resfriado que cáncer, ¿verdad? Tienen una carga las palabras también energética y tenemos que ver cómo las utilizamos. En cuanto al vínculo, se pueden utilizar
algunos recursos lingüísticos para que la persona sepa que estamos conectando con ella. Por ejemplo, pues repetir las mismas palabras del cliente y sus metáforas, em, decir, hacer signos también de que estamos escuchándole, no todo el rato, ¿no? Para dejarle hablar sin interrumpir, sin pisarle. Y también, si una persona está feliz o está motivada porque va a empezar su primera consulta, pues tampoco fluir con esa energía, con ese asombro que puede tener, con esa felicidad, ¿no? Y decirle, oye, pues qué bien que estás tan contento, reflejar, qué bien que tienes ese ánimo, ¿no? Para empezar a trabajar y no minimizar o decir, bueno, ya, pero luego va a ser distinto, o gestionar sus expectativas, pero desde un punto de vista de que también le acompañemos en esa emoción a la persona. Sostener la emoción, ¿qué significa sostener la emoción? Permitirla, simplemente. Si la persona está muy emocionada y empieza llorando o empieza em, con signos más de inquietud, pues sostenerlo es verbalizarlo, lo que vemos, pues veo que estás inquieto o que has mirado varias veces el móvil o permítete tener la emoción que tengas, simplemente la cogemos con curiosidad. Si la persona, pues a lo mejor tiene una emoción y tiene llanto o expresa alguna preocupación. Validar otra vez con nuestras palabras también, reflejando lo que sucede. No tenemos que solucionar nada en las primeras sesiones, en el primer encuentro sobre todo. También un coach sabe en esta generación o construcción de un vínculo saludable escuchar y reconocer. Por ejemplo, solemos muchas veces pedir feedback, ¿no? De la primera sesión. Bueno, pues ¿te ha resultado útil? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que hemos hecho hoy? ¿Tienes alguna duda? ¿Hay algo que yo haga que prefieras que hagamos de otra forma? Y esto es una forma también de generar ese vínculo, saber escuchar. Porque para nosotros el vínculo es el verdadero vehículo, como hemos dicho antes, del cambio. Y también es lo que se trabaja y como entrenamos, la metodología que utiliza el coaching de salud tiene que ver con entrenar esas habilidades y traducirlas en competencias. Es decir, que si yo observo una persona que está formada en coaching de salud y otra persona que está abordando una ayuda en cuanto a salud y bienestar de otra manera, yo sé que esta persona está entrenada porque hace o dice determinadas cosas. Hay unos indicadores que me demuestran que esa persona sabe generar un vínculo seguro. Estos cimientos, estas competencias se basan en determinadas competencias que están descritas, ¿no? Por la International Coaching Federation, que es la que avala también nuestros programas de coaching en salud. Y aquí, en este listado de competencias, he destacado las que más tienen que ver con generar o construir o saber construir un vínculo saludable con nuestros clientes, con nuestros pacientes o personas que necesitan nuestra ayuda o que la buscan. Tiene que ver con la competencia 3, que es establecer y mantener acuerdos, con la competencia 4, que es cómo genero yo confianza y seguridad, con la competencia 5, que trata de mantener presencia, y con la competencia que entrena la escucha que no es simplemente dar la razón a otro o decirle a todo que sí, sino que tiene que ver con algo más complejo. Bueno, hasta aquí no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Como digo, lo podéis hacer a través del chat cuando queráis. Voy a desglosar un poco estas habilidades que tienen que ver con... Si hay algún comentario, bueno, pues me lo podéis ir leyendo. Ya Va todo bien. va todo bien, genial. Entonces, como decía, si tú te entrenas en cómo generar vínculos seguros, em, vas a poder ayudar a la persona de forma más eficaz. Y eso se basa en las tres competencias que destacaba del coach en salud en concreto, que tienen que ver con que tú sepas establecer y mantener acuerdos,
con las partes que vienen a esas sesiones para que tú les ayudes de pasar de una realidad actual a una realidad mejor futura. Que les expliques qué tipo de relación vas a establecer con ellos, no lo des por sabido. En contexto de coaching, que es donde me voy a centrar ahora, que es una relación específica de ayuda al cambio de una persona y en cuestión de salud en concreto, en su bienestar y salud integral, les explicamos que es una relación simétrica en la que las dos partes van a acordar lo que van a hacer. No va a ser una relación en la que yo instruyo y la otra persona obedece, sino que vamos a co-crear qué tipo de relación queremos tener. Normalmente ya hay una serie de pautas estipuladas en las que la persona está de acuerdo, que va a ser una relación confidencial, temas de cuántas veces nos vamos a ver a la semana. Mm, También co-crean qué resultados van a ser las expectativas, ¿no?, que tiene la persona, que sean ajustadas a las expectativas que también tú puedes ofrecer para que luego no se produzca un batacazo, ¿no? Y que se determinen las medidas de éxito. em, qué va a resultar de esa interacción, de ese proceso. Bueno, con todo esto y recabando también, por supuesto, información de la persona, que eso nos lo suele mandar antes en una serie de preguntas que le hacemos, pues la persona sabe que está en un contexto seguro, sabe lo que puede esperar, sabe cuántas veces y cuánto tiempo le voy a ver, sabe que puedo cambiar, a lo mejor unas veces verlo menos y otras más, más tiempo quiero decir, pero todo eso está acordado y sabido por la persona. En cuanto a la otra competencia, la de cómo hacer a la persona que se sienta segura, ¿cómo lo hacemos? Pues respetando a esa persona, a sus valores, su forma de estar, de acudir, incluso su forma de vestir, sus creencias, su cultura. Es un respeto por la identidad del otro. Y también la curiosidad, el intentar saber e empatizar en qué situación se cuenta esa persona, en qué contexto, en diferentes dimensiones, para ver que si yo estuviera en ese contexto quizá también sería vulnerable o estaría nervioso o me costaría mm, ese reto que tiene esa persona también me costaría a mí, ¿no? Que muchas veces juzgamos, pues eso es muy fácil, pues un niño lleva mejor las mediciones de su enfermedad crónica que este adulto que viene a verme. Bueno, pues hay veces en las que esta competencia te ayuda a ponerte en su situación. No hace falta que estés de acuerdo con él, pero sí empatizar, es decir, escuchar sus dificultades y no mirarles desde arriba diciendo, bueno, pues yo te voy a ayudar y te voy a sacar de ahí, sino bajar también con la persona a la situación donde se encuentra e intentar entenderla, tanto a nivel cognitivo, como digo, como a nivel emocional. La otra competencia para generar vínculos sería la presencia, es decir, renunciar a nuestro ego de experto, que seguro que sabemos, de un ámbito específico, seguro que los que estáis aquí sabéis mucho. Pero si renunciamos a ese saber en principio y estamos abiertos para que pues la persona se abra a lo que le está sucediendo, para preguntar, para cuestionar, podemos realmente generar ese vínculo seguro que estamos diciendo que es tan importante para que luego todo el proceso fluya y tenga mejores resultados. Entonces, estar presente es estar con todos los sentidos para esa persona. Diciendo interiormente silencio, ¿no? Silencio. ¿Cómo se cultiva esa confianza y seguridad que decía anteriormente? Pues puedes hacerte unas preguntas para ver si tú das esa confianza y seguridad a tus clientes, a tus pacientes, preguntándote cuánto confío en mí de 0 a 10, me siento fluir, me siento sereno en esta interacción, o soy consciente incluso de cómo vengo a esta sesión, a esta consulta. ¿Me muestro vulnerable o estoy como con una coraza, ¿no?, queriendo saberlo todo? Y me muestro abierto también a no saber. ¿Estoy siendo honesto con esta persona, con este cliente? ¿Te voy a poder ayudar o yo creo que yo no te voy a poder ayudar? ¿O tengo dudas y las voy a dilucidar ahora? ¿Qué expectativas estoy generando en esa persona? ¿Estoy poniendo foco en el proceso por encima del resultado? Para identificar, por ejemplo, si estoy siendo, esta otra competencia, si estoy siendo presente. ¿Me muestro cómodo con los silencios? Mm,
cómo me afecta la corporalidad en la relación con el cliente, ¿no? Estoy muy cerca, estoy muy lejos, estoy mirándolo, estoy no sin mirarlo, estoy abierto a mis corazonadas y a decírselo, uso mi intuición, eso es algo muy importante también para generar el vínculo. En resumen, de todo lo que he ido diciendo a través de pautas y de ejemplos, el vínculo en estas interacciones, sobre todo en contextos de coaching de salud, que es lo que nosotros entrenamos, se logra cuando tú eres capaz de sintonizar con las personas que estás intentando ayudar, cuando entrenas una escucha empática. La escucha empática, como he dicho, tiene que ver con saber preguntar, con saber reflejar, con saber hacer silencios, con saber resumir lo que nos llega a la otra persona, con saber validar emociones y cogniciones o pensamientos que tiene la otra persona de lo que le sucede. Hacer preguntas poderosas no son mágicas, que te voy a cambiar con una pregunta, pero sí que son desafiantes y son poderosas para la persona, porque a lo mejor nunca se había hecho esa pregunta a sí mismo, ¿no? Preguntas como si en esta interacción que estamos teniendo por primer lugar hubiese una varita mágica, ¿tú qué querrías conseguir, ¿no? Para tu salud y bienestar? ¿Qué es lo que te daría más satisfacción si está en un proceso de cambio de hábitos o si está en proceso de cómo involucrarse para gestionar mejor su condición crónica y otro tipo de casos? También cómo manejar, perdón, las resistencias y ambivalencias que pueda tener esa persona, porque muchas veces queremos cambiar por un lado, pero por otro lado no nos sentimos suficientemente motivados o confiados para dejar los beneficios de esos hábitos que estábamos manteniendo hasta ahora, ¿no? Tanto mentales como físicos como em, emocionales, y abordar esa entrevista de una forma en la que dejemos fluir las resistencias que trae esa persona, nos hace a la persona conectar más con ese terapeuta, con ese coach, con esa persona que le va a ayudar. Que pueda a la persona sentir que le reflejamos su ambivalencia y no le estamos dando órdenes ni juzgándolo por lo que le pasa. Pues todas estas competencias es lo que vemos en el programa de formación en coaching en salud. Em, Tenemos varios módulos. Aquí he resumido como 7 aspectos que me parecen muy positivos con respecto también a acompañar o generar vínculo, que sería el acompañamiento integral de la persona. Todas las dimensiones de la persona influyen en su vida y toda su vida influyen también en las dimensiones de salud. La necesidad de tratar esa comunicación empática y vinculativa, que es una metodología muy poderosa y muy potente, en la que entrenamos también a todas las personas que se acercan a estos programas de coaching en salud. Tiene que ver con saber escuchar los sentimientos y las necesidades de las personas que tenemos enfrente sin querer cambiarlos, para que se produzca esa magia y la persona vea que en ese proceso de sostener sus emociones y necesidades va encontrando él mismo soluciones a las que se va a adherir mucho mejor que si es algo que yo le digo o le mando. También vamos a ver las fases del cambio adulto, porque hay diferentes fases del cambio. Para el cambio de hábitos no es algo lineal, sino que muchas veces el cambio es circular y también es con errores y aciertos, ¿no? Así se va aprendiendo. Cómo generar planes efectivos de salud también y cómo hacer que la persona se vincule a esos planes, porque también se co-crean con él, con la persona. Cómo hacer un seguimiento en recaídas. Buenos temas tan interesantes como identificar las creencias limitantes que tiene una persona para poder avanzar más en su cambio y el sentido que le da a su experiencia subjetiva con esa enfermedad o esa condición de salud o ese reto que tiene para con su salud. Hasta aquí es un poco lo que quería plantear o poner sobre la mesa de la importancia del vínculo en los resultados que vamos a obtener cuando acompañamos a una persona a mejorar su salud, a acompañar en un problema, una crisis que tiene vital que le afecta a su salud o cualquiera de las dimensiones de la salud integral que afecta a una persona en su bienestar. No sé si os ha generado alguna duda, tenéis alguna pregunta. Hasta aquí.
Podéis abrir micro también o si queréis por el chat de nuevo, aprovechar para alguna aclaración. Bien, pues lo podéis ir poniendo también por el chat, como hemos dicho, y si no, vamos avanzando también porque nos acercamos a la hora. Y bueno, quería concluir con esta frase de Maya Angelou que me encanta, que dice que la gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidaremos cómo nos hicieron sentir, ¿no? Eso es algo que se queda grabado en nosotros en cualquier interacción y más cuando estamos trabajando algún aspecto que afecta a nuestra salud y nuestro bienestar. Para ello Mira, nosotros... Ah, María, si quieres un segundito, porque tenemos aquí sí, claro. un comentario que la parte que más cuesta son las preguntas poderosas para formularlas. Mm. Y sí, y cuál sería esa parte, ¿no? Que te parece más difícil, o sea, ¿en qué sentido crees que es más complejo? Porque claro, al final eh, eso te lo da el escuchar de esa forma que hemos dicho hoy, ¿no? El escuchar las palabras de la persona, lo que está transmitiéndote, lo que quiere poder expresar y no sabe, y ahí es donde tú puedes hacer una pregunta poderosa, ¿no? Que le lleve a ver pues qué cree que le está obstaculizando más, si no tuviera esos obstáculos, ¿qué haría? Por ejemplo, una pregunta poderosa, porque muchas veces nuestros propios hábitos, ¿no? De cómo hemos enfrentado hasta ahora esa situación, ese problema, esas rutinas a las cuales nos apegamos tanto, es lo que nos hace no poder pensar de otra manera. Por lo tanto, si quitamos ese obstáculo diciéndole, imagínate que esos obstáculos no existieran, ¿qué harías con respecto a tu salud y bienestar? El hecho de generar opciones, el brainstorming, es muy poderoso a la hora de estimular al cambio a alguien. Bueno, seguro que estáis pensando en muchos más casos, pero todo esto es lo que solemos trabajar en los contextos cuando estamos entrenando el coaching en la salud y bienestar. Pero sí, las preguntas poderosas son uno de los pilares que más le gusta, ¿no? A la persona descubrir y conocer y entrenar. Porque al final sí que eres capaz de hacerlas y que te salga de forma natural es lo más potente que puede haber, ¿no? Que a veces pensamos en frases hechas o dame una lista de preguntas poderosas y con esa lista tampoco vas a generar un vínculo, sino te has entrenado en todo el contexto, ¿no? De cómo hacerlo desde el inicio. Yo aquí también añadiría en ese punto de sobrepensar si la pregunta es adecuada o no, recordar que estamos también a través del coaching de salud generando esas conversaciones, ¿no? Posibilitadoras en salud y que también como una conversación óptima, pues debe tener un objetivo, ¿no? Entonces, la importancia también como clave de tener un objetivo definido y junto con este vínculo, entre otras cosas, como dos elementos fundamentales, ¿no? El saber para qué estamos aquí y el objetivo de ambas partes y apoyarnos, ¿no? en este vínculo, como hemos visto hoy, para poder llegar, ¿no? desde esa presencia también, como decíamos, a esa pregunta más adecuada, ¿no? Que lleve a la persona Mm. a expresar eso que necesita para poder avanzar, ¿no? En ese objetivo de salud que se esté trabajando, por si ayuda también. Y avanzamos Y si queréis. es muy interesante eso que dices, Elisa, también porque al final una conversación productiva es en la que llevas un objetivo. El objetivo de esa primera sesión de generar el vínculo sería el que hemos entrenado hoy, ¿no? El acoger, el entrenarnos en la acogida de esa persona, en que nos vea que estamos presentes, en validar lo que le sucede y en también reconocerle, ¿no? Al final de sus expectativas, pues veo que ha sido una persona que tiene claridad en sus reflexiones, que está comprometida y creo que así va a ser muy productiva nuestra relación y vamos a poder caminar juntos para ayudarte, ¿no? A que consigas tus metas el dividir la responsabilidad, el no cargarte con toda la responsabilidad sobre tus hombros de lo que sale o no sale bien a los clientes, a los pacientes, eso es muy común también. Y eso de inicio se transmite también a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto y mucho más es lo que vemos en la formación en coaching en salud
que es lo que también os queríamos invitar a conocer. Es verdad que la próxima edición, porque ya hay un grupo en curso, será el 23 de marzo. Y esto será en la formación en la que puedes vivir clases en directo, es decir, en vivo, e interactuar con las personas que están también formándose. Ahí descubrirás cómo generar el vínculo, la metodología, porque no puedes tampoco llevar un proceso de cambio en salud si no tienes una metodología, cómo acompañar la salud integral, practicar con casos reales y descubrir esas fases del cambio de hábitos, cómo realizarlas. Este programa tiene una duración de 3 meses y está acreditado y validado por ICF, como hemos dicho, internacional, que es la gold estándar de regulación del coaching mundial. Si no puedes o no quieres esperar, que eso es una opción también buena, a marzo, pues puedes hacer este curso, pero ahí si no hay una rata, mm, lo puedes hacer visualizando otras sesiones que han sido grabadas y que nos han dado permiso los alumnos para que veas esa práctica en directo, pero lo haces a tu ritmo, lo puedes hacer a tu ritmo, ese mismo programa, y también tienes una tutora que te acompaña para corregir tus prácticas y todos los módulos que vas avanzando en la formación, pues te los va validando, te los va corrigiendo, dando feedback, y tienes también el mismo manual, el mismo programa. Si eres sanitario y lo que te interesa más es tener estas herramientas de una forma más simplificada para incorporarlas en tu consulta, también tenemos una formación más adaptada a este colectivo, que puedes hacer también a tu ritmo de forma online y con también un tutor que te acompaña durante este viaje de formación. Y bueno, pues hasta aquí creo que es lo que queríamos contar hoy con respecto al vínculo, como con respecto a que la salud también tiene su coaching y hay testimonios también de la eficacia de estos acompañamientos en diferentes escenarios y dimensiones de la salud y el bienestar. Y bueno, que si queréis poneros en contacto con nosotros, pues lo podéis hacer a través de nuestra web o a través del correo, que también lo podemos dejar en el chat, o dejarnos cualquier pregunta o inquietud os haya derivado de esta primera contacto, si es el primero con el coaching y todo lo que puede ofrecer a la hora de generar vínculos seguros y sobre todo que generen resultados porque la persona se fía, confía, y esto es lo que va a hacer que prospere esta ayuda que nosotros queremos darle. Pues gracias a todos por haber estado aquí y un saludo, nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bien, gracias, que esté claro todo.